Imagina que llevas 10 años tocando de puerta en puerta, que cada disquera te ha dicho que no, que has fregado suelos, cargado ladrillos y servido mesas para pagar el alquiler, que tu madre acaba de morir y la ranchera que ella tanto amaba parece estar muriéndose también. Ahora imagina que en ese momento exacto, justo cuando todo parece terminado, el universo te abre una puerta que no esperabas, no porque te la merezcas, no porque hayas llegado en el momento correcto, sino porque el hombre que debía haber pasado por esa puerta acaba de morir, y tú eres el único que quedas en pie. Eso es exactamente lo que le pasó a Vicente Fernández en 1966, y lo que vino después cambió la historia de la música mexicana para siempre. Hay canciones que no son solo canciones, hay voces que no son solo voces, son recipientes de una época entera, de una forma de sentir el amor, el orgullo, el dolor y la tierra. En México, durante la segunda mitad del siglo XX, una sola voz cumplió esa función para decenas de millones de personas. Una voz que tomó los versos más desgarrados de José Alfredo Jiménez y los convirtió en algo que la gente llevaba pegado al pecho como si fueran propios. Esa voz era la de Vicente Fernández, pero la historia de cómo esa voz llegó a ocupar ese lugar no es la historia de un talento que el mundo reconoció enseguida. Es la historia de un hombre que esperó, que aguantó, que se negó a rendirse durante años, hasta que el destino, en su forma más cruel, le abrió paso. Vicente Fernández Gómez nació en Huentitán el Alto, Jalisco, el 17 de febrero de 1940. Hijo de un ranchero y una ama de casa, creció en la pobreza absoluta, con un sueño que parecía demasiado grande para el lugar donde había nacido. Dejó la escuela en quinto grado. Trabajó como albañil, como mesero, como bolero, como lavaplatos, como cajero, y nunca, ni un solo día dejó de cantar. Estamos en el México de los años 60, el país que todavía veneraba a Pedro Infante y a Jorge Negrete, dos figuras que habían muerto jóvenes y que habían dejado un hueco enorme. El país donde la ranchera era el idioma emocional de un pueblo entero. Y justo en ese momento, justo en esa grieta de la historia, un joven de Jalisco con la voz más poderosa de su generación estaba esperando su turno. Lo que no sabía era que su turno iba a llegar de la manera más dramática posible. Hay algo que hay que entender antes de contar esta historia, y es esto. Vicente Fernández no llegó a la música porque tenía talento. Llegó porque no tenía otra cosa. A los 6 años ya estaba viendo películas de Pedro Infante en el cine del pueblo. Le contaba a su madre, Paula, que algún día iba a ser como él. Su madre sonreía. Seguramente no le creía del todo. Era un pueblo pequeño, en Jalisco, y los sueños grandes en los pueblos pequeños suelen quedarse en eso, sueños. Pero a los 8 años, Vicente ya tocaba la guitarra. No porque alguien se la hubiera enseñado de manera formal. Nota por nota, acorde por acorde. A los 14 años participó en un concurso de cantantes aficionados en Guadalajara. No el segundo lugar, no una mención honorífica. Ganó. Ese fue el primer momento en que el mundo le dijo a Vicente Fernández: sí, tienes algo que los demás no tienen, sigue. Y él siguió cantando en fiestas, en bodas, en reuniones de amigos, mientras tanto vendía lechuguillas en el mercado para completar el dinero. La música era la pasión, las lechuguillas eran la realidad. Eso duró años, mucho más de lo que cualquier otra persona hubiera soportado. En 1960, con 20 años, Vicente Fernández tomó la decisión que cambiaría su vida, aunque en ese momento no lo sabía. Apareció en La Calandria Musical, un programa de televisión local en Guadalajara, y cobró su primer sueldo como cantante, 35 pesos. 35 pesos que valían más que cualquier cantidad de dinero que hubiera ganado en su vida, porque no eran solo pesos. Eran la prueba de que su voz tenía valor comercial, de que el mundo podía pagar por escucharle. Con esa certeza, Vicente Fernández hizo lo que hacía todo el que quería triunfar en México en aquella época. Se fue a la capital, Ciudad de México, el Distrito Federal, la ciudad donde todo pasaba y donde si no te veían, no existías. Llegó sin dinero, sin contactos, sin nadie que lo esperara. Encontró trabajo en el restaurante El Amanecer Tapatío, donde cantaba entre las mesas por propinas. Luego en el cabaret El Zarape, donde al menos le pagaban un sueldo fijo. Pequeño pero fijo. Se unió al mariachi Amanecer de Pepe Mendoza, luego al mariachi Aguilar de Felipe Arriaga, y mientras tanto tocaba puertas de disqueras, una tras otra. Todas le decían que no. No es que le dijeran que cantaba mal. Algunos reconocían que tenía voz, pero el mercado estaba saturado. La ranchera tenía sus figuras establecidas. ¿Para qué arriesgarse con un desconocido de Jalisco?
Lo que ninguna de esas disqueras sabía era que el mercado que creían saturado estaba a punto de quedar completamente vacío, y que el momento en que eso ocurriera, Vicente Fernández iba a ser el único preparado para llenarlo. Pero todavía faltaba un tiempo de pérdidas, de espera y de una muerte que lo cambiaría todo. A principios de 1963, la madre de Vicente falleció de cáncer. Tenía 47 años, Paula Gómez de Fernández, la mujer a quien su hijo le había prometido desde los 6 años que iba a ser famoso como Pedro Infante. La mujer que había visto a su hijo vender lechuguillas, cantar por propinas y caminar por Ciudad de México sin un peso en el bolsillo, manteniendo vivo ese sueño que a todos los demás les parecía una locura. No llegó a verle triunfar. Vicente tenía 22 años cuando la enterró, y los que lo conocían entonces decían que algo en él cambió en ese momento, que la pérdida de su madre no le apagó, que al contrario, le encendió algo, una urgencia, una determinación que antes era grande y después de aquello se volvió imparable. Ese mismo año, el 27 de diciembre, se casó con María del Refugio Abarca Villaseñor, su vecina de Guadalajara. La llamaban Cuquita. Era la mujer que iba a estar a su lado durante el resto de su vida, que iba a criar a sus 4 hijos, que iba a esperar con él mientras el mundo tardaba en reconocerle, y que iba a estar ahí cuando el mundo, finalmente, se rindiera ante él. Pero en 1963 todavía faltaba mucho para todo eso. Todavía faltaba la muerte que nadie esperaba, la que abriría la puerta que Vicente Fernández llevaba años esperando. 1966. Javier Solís tenía 35 años y era una de las grandes figuras de la música ranchera mexicana. Una voz extraordinaria, discos que se vendían por millones, un futuro que parecía no tener límites. Y entonces murió, una complicación postoperatoria, una cirugía que debía ser rutinaria y que se complicó sin que nadie lo esperara. De repente, el mercado de la ranchera se quedó sin uno de sus pilares. Las disqueras, que meses antes le habían cerrado la puerta a Vicente Fernández, empezaron a buscar con urgencia nuevas voces que pudieran llenar ese espacio. Y Felipe Arriaga, el amigo de Vicente, el hombre del mariachi Aguilar con quien llevaba años trabajando, consiguió que alguien en CBS México escuchara a ese chico de Jalisco que llevaba años cantando por propinas. Vicente Fernández firmó su contrato discográfico en el verano de 1966. Tenía 26 años. Había tardado 12 años desde su primer concurso de aficionados en Guadalajara. 12 años de noes, 12 años de fregando suelos y cantando entre mesas. Y entonces de golpe el mundo dijo sí. Pero firmar un contrato no es triunfar. Es el comienzo, no el final. Vicente grabó su primer disco, luego un segundo, luego un tercero. Canciones que sonaban bien, que la gente reconocía, que tenían lo que debían tener. Trabajó con Televisa. Conoció a Raúl Velasco, que se convertiría en una pieza clave de su visibilidad. Se presentó en el Teatro Blanquita. Su fama fue creciendo, despacio, sólidamente, pero todavía no había llegado el momento que lo cambiaría todo. Ese momento tenía una canción, y esa canción aún no existía. Hay algo que muy poca gente sabe sobre Vicente Fernández, y es esto. Muchos le llamaban el cuarto gallo. En la historia de la música mexicana, los 3 gallos eran Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís. Los 3 más grandes, los 3 irrepetibles. Y los 3 habían muerto jóvenes. Negrete a los 42 en 1953, Infante a los 39 en 1957, Solís a los 35 en 1966. Cada vez que uno de ellos moría, dejaba un espacio que la ranchera mexicana tardaba años en llenar. Y Vicente Fernández fue el hombre que con el tiempo los llenó a los 3, no porque sustituyera a ninguno, sino porque sobrevivió, porque siguió aquí cuando ellos ya no estaban. Pero en los años 60, cuando Vicente empezaba su carrera, la sombra de esos 3 hombres era aplastante. El público los comparaba con todo el mundo. Los críticos los mencionaban en cada reseña. Era como intentar ganarse un espacio en el panteón de los héroes, cuando los héroes todavía estaban tan presentes en la memoria colectiva que sus fantasmas ocupaban más espacio que los vivos, y por encima de todos ellos flotaba el nombre de José Alfredo Jiménez, el compositor, el que había puesto en palabras todo lo que el México ranchero sentía pero no podía decir, el que había escrito El Rey, Ella, Si nos dejan, Caminos de Guanajuato, Un mundo raro, el hombre que en cierto sentido había inventado el vocabulario emocional de toda una generación, y el hombre con quien Vicente Fernández iba a tener la relación más complicada, más tensa, más frustrante y más fructífera de toda su vida. La historia entre Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez es la historia de 2 genios que se necesitaban mutuamente pero que no se soportaban.
Y la razón, según los biógrafos que investigaron a fondo la relación, tenía un nombre: Alicia Juárez, la araña. La última esposa de José Alfredo. La versión más documentada dice que, en los primeros años de su carrera, Vicente Fernández intentó enamorar a Alicia Juárez sin saber, o sin querer saber del todo, que ella era la pareja sentimental del compositor más importante de México. José Alfredo Jiménez lo supo y desde ese momento nunca le perdonó. Trabajaron juntos. La música los obligaba a hacerlo. Vicente grabó canciones de José Alfredo, pero la amistad nunca llegó. José Alfredo dejaba claro en cada entrevista que el Chente no le caía bien. Vicente, por su parte, decía que siempre le tuvo mucho cariño, que admiraba su obra como nadie, que habría dado cualquier cosa por tener esa relación. Pero la admiración de uno no fue suficiente para romper el rencor del otro. Y sin embargo, cuando José Alfredo Jiménez murió, en noviembre de 1973, fue la voz de Vicente Fernández la que se encargó de inmortalizar su legado. Fue la voz de Vicente Fernández la que convirtió las canciones de José Alfredo en los himnos que son hoy. Fue, en última instancia, la voz del hombre que él no soportaba la que hizo que su obra viviera para siempre. La historia tiene ese tipo de ironías. José Alfredo Jiménez falleció el 23 de noviembre de 1973 a los 47 años, lo mismo que la madre de Vicente, 47 años. Una coincidencia que al Chente siempre le pareció cargada de algo inexplicable. Con la muerte de José Alfredo, el paisaje de la música ranchera quedó desolado de una manera diferente a cualquier pérdida anterior. Negrete, Infante y Solís eran intérpretes, grandes, irrepetibles, pero intérpretes al fin. José Alfredo era el compositor, era la fuente, era el hombre que fabricaba el agua que todos los demás bebían. ¿Quién iba a escribir esas canciones ahora? ¿Quién iba a darle palabras al alma del México ranchero? La respuesta fue doble. Por un lado, el legado de José Alfredo era tan enorme, tan vasto, que todavía quedaban canciones sin grabar, composiciones inéditas, temas que nadie había escuchado, un océano que explorar. Por otro lado, había un hombre que conocía ese océano mejor que nadie, que lo había navegado en secreto durante años, que había grabado canciones de José Alfredo incluso cuando el propio compositor le miraba con hostilidad. Ese hombre era Vicente Fernández, y estaba a punto de tener el momento más grande de su carrera. 1972. Un compositor llamado Fernando Z. Maldonado, que llevaba décadas escribiendo canciones para voces como la de Javier Solís y el trío Los Panchos, llevó a Vicente Fernández una canción sobre un hombre que lo pierde todo por amor, un hombre que se va y que, mientras se aleja, siente que no puede resistirlo, que tiene que volver, que a pesar de todo y contra toda lógica y contra todo orgullo, tiene que volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Vicente la escuchó, y supo exactamente lo que tenía que hacer con ella. La grabó en 1972 en el álbum Arriba Huentitán. Y en ese momento no pasó nada espectacular. La canción sonó, la gente la escuchó, gustó, pero el mundo esperó. A veces llegan despacio como el agua que sube. 4 años en que la canción fue ganando terreno, en las cantinas, en las familias, en los coches, en las fiestas. En los momentos de desamor y en los momentos de borrachera y en los momentos de nostalgia pura. Y entonces, a finales de 1976, el dique se rompió. Cientos de grupos la grabaron ese mismo año. Y Vicente Fernández, sin discusión posible, se convirtió en el nuevo rey de la música ranchera. Pero hay un momento específico, un momento que los que estuvieron allí no han olvidado en 40 años, el 15 de septiembre de 1984. La Plaza Monumental de Toros de México, 50,000 personas dentro, y afuera, en las calles de Ciudad de México, miles más que no habían podido entrar y que escuchaban la música en los altavoces que alguien había colocado para ellos. Era el día de la independencia de México. Y Vicente Fernández cantó. No es exagerado decir que aquella noche fue el momento más alto de la música popular mexicana del siglo XX. No hay otro artista, ninguno, que haya conseguido reunir esa cantidad de personas en ese espacio. Cuando Vicente empezó a cantar El Rey, 50,000 personas cantaron con él. Cuando llegó a volver, el volumen de esas voces era tan ensordecedor que los propios músicos del mariachi apenas podían escucharse entre sí. Y Vicente estaba allí, de pie en el escenario, con su traje de charro plateado, con su sombrero inclinado hacia atrás, con esa voz que había resistido 12 años de noes y pérdidas y trabajo sin fondo. Y cantaba, como si cada nota fuera la primera, como si nunca hubiera cantado antes, como si tuviera toda la vida por delante.
Ese día, las emisoras de radio mexicanas instituyeron el Día de Vicente Fernández, celebrado cada 15 de septiembre, el único artista en la historia de México al que se le ha dedicado un día de esa naturaleza. La relación de Vicente Fernández con José Alfredo Jiménez no terminó con la muerte del compositor. En cierto sentido, fue después de su muerte cuando alcanzó su forma más completa. En 1990, 17 años después de que José Alfredo falleciera, Vicente publicó un álbum que se llamó Las Clásicas de José Alfredo Jiménez. Era, en términos técnicos, la unión perfecta, el mejor cantante de rancheras interpretando las canciones del mejor compositor de rancheras. El álbum ganó el premio Billboard. Le valió el América de Univision Music Award por Artista Masculino Regional Mexicano del Año, un galardón que repetiría 3 veces más en los años siguientes. Pero más allá de los premios, ese álbum era otra cosa. Era una declaración. Era Vicente Fernández diciendo: este hombre que no me quería, este hombre con quien nunca pude tener la relación que quería, este hombre cuyas canciones me enseñaron a sentir la música, merece que yo le dedique mi voz entera. Era un gesto de amor hacia alguien que no le amó de la misma manera. Y fue, paradójicamente, uno de los actos más grandes de su carrera. Pero hay algo más en la relación entre los dos. Algo que no se supo hasta muchos años después. Algo que tiene que ver con canciones que nadie había escuchado. Y con una promesa que José Alfredo cumplió al final de su vida, a pesar de todo. Cuando José Alfredo Jiménez murió, dejó un legado inmenso. Canciones publicadas, canciones grabadas, canciones que el mundo ya conocía y que iban a durar para siempre, pero también dejó otra cosa, canciones inéditas, composiciones que nunca habían salido del cajón, melodías que habían quedado a medio terminar o que simplemente no habían encontrado el intérprete adecuado. Y al final de su vida, según los que estuvieron cerca, José Alfredo Jiménez hizo algo que pocos esperaban. Le autorizó a Vicente Fernández grabar algunas de esas canciones. A pesar de todo, a pesar de Alicia Juárez, a pesar de los años de frialdad, a pesar de que nunca habían sido amigos del modo en que ambos, en el fondo, habrían querido ser. El compositor que había dicho que el Chente no le caía bien reconoció, al final, que había una sola voz en el mundo capaz de hacer justicia a lo que él había escrito. Y era la voz del hombre que tanto le había irritado. Ese gesto dice más sobre los dos que cualquier entrevista, cualquier biografía, cualquier análisis musical. Porque los grandes artistas, cuando se acerca el final, saben reconocer la grandeza en los demás. Incluso cuando esa grandeza les resulta incómoda, incluso cuando les duele. Pero la historia de Vicente Fernández no es solo de glorias, es también de golpes que estuvieron a punto de tumbarlo. Fue secuestrado. No fue un secuestro rápido. Fue largo, lento, agonizante. Más de 4 meses. Más de 4 meses en que la familia Fernández vivió con el terror constante de no saber si Vicente Jr. iba a volver, de esperar llamadas, de negociar, de no poder hablar con nadie, de no poder mostrar miedo, de tener que seguir levantándose cada mañana y fingir que la vida continuaba cuando en realidad todo estaba roto por dentro. Los que conocían a Vicente en esa época decían que envejeció 10 años en esos 4 meses. Que el hombre que cantaba sobre el dolor del amor con una voz que no temblaba, que interpretaba el desgarro de una ranchera con una seguridad casi sobrenatural, vivió en esos meses un miedo auténtico, visceral, del tipo que ninguna canción puede capturar del todo. Vicente Jr. fue liberado. Regresó sano y salvo, y su padre, que había aguantado todo lo que el mundo le había puesto delante desde los 6 años en Huentitán hasta ese momento, aguantó también esto. Porque Vicente Fernández era, entre otras cosas, un hombre que no se rompía. O si se rompía, lo hacía por dentro, donde nadie podía verle. Hagamos un recuento rápido. 1954. Primer concurso amateur en Guadalajara. 14 años. 1960. Primer sueldo como cantante. 35 pesos. 1966. Primer contrato discográfico. 12 años después de empezar. 1972. Volver, volver. 1976. Rey indiscutible de la ranchera. 1984. 50,000 personas en la Plaza Monumental. El concierto más grande de la historia de la música popular mexicana. 1990. Las clásicas de José Alfredo Jiménez. Premio Billboard. 1998. El secuestro de su hijo. 2002. Grammy Latino. 2007. Para siempre certificado disco de diamante en México. 2009.
Actuación en el Zócalo de Ciudad de México ante 220,000 personas, 2016. Concierto de despedida en el Estadio Azteca. 45 canciones, 120,000 personas. Y durante todo ese tiempo, ni un solo escándalo que hablara de una voz que declinaba o de una figura que se había dejado. Ni un concierto en que el público saliera decepcionado. En más de 50 años de carrera activa, Vicente Fernández fue, sin excepción posible, exactamente lo que prometía ser. Hay artistas que tienen buenas épocas y malas épocas, que graban un álbum sublime y luego 3 mediocres, que conquistan a una generación y pierden a la siguiente. Vicente Fernández no fue uno de esos artistas. La explicación técnica que daban los musicólogos era que tenía un rango vocal operístico en el cuerpo de un cantante popular, que su voz reunía una amplitud y una profundidad que son extremadamente raras, que podía rogar, gritar, susurrar, amenazar y llorar con el mismo instrumento, y en cada registro sonaba verdadero. Pero esa explicación técnica no captura del todo lo que hacía, porque la voz de Vicente Fernández no era solo técnica. Era algo que los músicos llaman timbre y los no músicos llaman alma. Era el sonido de alguien que había vivido lo que cantaba. No metafóricamente, literalmente. El hombre que cantaba sobre la pobreza había fregado suelos. El hombre que cantaba sobre la tierra había nacido en una familia ranchera. El hombre que cantaba sobre el dolor de la madre había enterrado a la suya a los 47 años. El hombre que cantaba sobre el miedo de perder lo más querido había pasado 4 meses sin saber si su hijo iba a volver. Cuando Vicente Fernández cantaba, no estaba actuando, estaba recordando, y el público lo notaba. Por eso lloraban, por eso cantaban con él, por eso volvían, volvían, volvían. Hay algo que mucha gente olvida cuando habla de Vicente Fernández, y es que durante 20 años fue también actor de cine, no un actor de reparto, no un cantante que aparecía brevemente en una película para cantar 2 temas y desaparecer, un protagonista. En 1971, con 31 años, debutó en la pantalla con Tacos al Carbón, y 3 años después protagonizó La Ley del Monte, la primera película en la que él mismo compuso parte de la banda sonora. El éxito fue enorme. Le siguieron más de 25 películas durante las 2 décadas siguientes, siempre el mismo personaje, en esencia, el charro, el hombre del campo, el que tenía honor, el que sufría, el que amaba con esa intensidad mexicana que no pide permiso y no da explicaciones. Era un papel que le quedaba perfecto, no porque fuera un gran actor en el sentido técnico de la palabra, sino porque no estaba actuando del todo. Estaba siendo el mismo hombre que de niño había crecido viendo a Pedro Infante en esas mismas películas, se había convertido en Pedro Infante. En 1991, con 51 años, se retiró del cine. La razón que dio fue que ya no estaba en condiciones de darle la dignidad suficiente al personaje del charro, que la edad le pesaba en la pantalla de maneras que no podía controlar. Había quien veía en esa decisión una vanidad excesiva, pero los que lo conocían bien lo interpretaban de otra manera. Era respeto, el mismo respeto con que había tratado siempre al traje, a la ranchera, a la música. Si no podía hacerlo bien, no lo hacía, sin medias tintas, sin negociaciones. El traje de charro de Vicente Fernández no era un disfraz, era una declaración de principios. En una época en que la música popular mexicana empezaba a mirar hacia el norte, a incorporar sonidos de pop anglosajón, a modernizarse de maneras que muchos veían como necesarias y que otros veían como una traición, Vicente Fernández se puso el traje de charro el primer día y nunca se lo quitó, ni cuando la moda decía que la ranchera estaba pasada, ni cuando los ejecutivos discográficos le sugerían que explorara otros géneros, ni cuando los artistas más jóvenes se reían, con cariño o sin él, de lo tradicional que era. No porque fuera obstinado, aunque también lo era, sino porque entendía algo que los demás tardaron décadas en reconocer, que lo que el público mexicano necesitaba no era que alguien les dijera que lo suyo estaba obsoleto. Necesitaba que alguien lo celebrara, lo defendiera, lo llevara a los escenarios más grandes del mundo con orgullo. Y eso hizo Vicente Fernández. Llevó el mariachi al Madison Square Garden de Nueva York, llevó el charro al Radio City Music Hall, llevó la ranchera a los premios Grammy, y en cada uno de esos escenarios el traje de charro plateado decía exactamente lo mismo que decían las canciones: soy de aquí, esto es lo que somos, y no pedimos perdón por ello. Pero detrás del traje, detrás de la voz, detrás del título de rey, había un hombre que construyó un rancho de 500 hectáreas cerca de Guadalajara, y lo llamó Los Tres Potrillos, en honor a sus 3 hijos varones. Un hombre que levantó una arena de espectáculos y charrería con capacidad para 11,000 personas dentro de ese mismo rancho. Un hombre que estuvo casado con la misma mujer,
Cuquita, desde 1963 hasta el final de su vida. Que tuvo 4 hijos y que los crió en ese rancho como él había sido criado, en el campo, con los valores del trabajo y la tierra. Que vio a uno de ellos, Alejandro, convertirse en la siguiente gran voz de la música mexicana, sufrir uno de los momentos más oscuros de la historia de la familia y salir de él. Que grabó más de 1000 canciones en su vida, de las cuales 200 todavía no habían salido al público cuando murió. Que vendió más de 70 millones de discos. Que ganó 3 premios Grammy, 8 Grammy Latino, 14 premios Lo Nuestro. Que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y que después de todo eso, después de 50 años en la cumbre, siguió siendo el mismo tipo que había ganado un concurso amateur en Guadalajara con 14 años, y que le dijo a su madre que algún día iba a ser famoso, el mismo tipo, con el mismo sombrero, con la misma voz. El 16 de abril de 2016, Vicente Fernández subió al escenario del Estadio Azteca. Era su concierto de despedida, el estadio más grande de México, el estadio que había visto las gestas del fútbol, las ceremonias de los Juegos Olímpicos, los eventos más grandes de la historia del país. Esa noche estaba lleno de gente que había ido a despedirse del hombre que había cantado para sus padres, para sus abuelos y para ellos. Vicente cantó durante horas, 45 canciones, 45, con 76 años, con la misma voz de siempre, y cuando llegó el momento de volver, algo pasó que nadie del equipo había anticipado. Vicente se detuvo, esperó, y el estadio entero, 120,000 personas, empezó a cantar antes de que él dijera la primera palabra. Volver a tus brazos otra vez. 120,000 personas cantando la canción de un hombre que llevaba más de 40 años cantándola. Vicente los escuchó y se le vio por primera vez en décadas de conciertos, con los ojos brillantes, el hombre que había aprendido a llorar por dentro, cantando de pie mientras el mundo entero lloraba con él. Ese fue el momento más grande de su vida, no por el tamaño del estadio, no por la cantidad de personas, sino porque en ese momento Vicente Fernández comprendió, si es que no lo sabía ya, que las canciones que había cantado no eran suyas, eran de ellos, siempre habían sido de ellos. Él había sido solo la voz, el más largo, el más poderoso, el más irrepetible canal por el que el México ranchero había pasado sus emociones durante 50 años, nada más, nada menos. Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021. Tenía 81 años. Había sufrido una caída en su rancho en agosto de ese año que le lastimó las vértebras cervicales. Los médicos diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré. Pasó meses en el hospital, entre terapia intensiva y habitaciones de recuperación, avanzando y retrocediendo en una batalla que al final no pudo ganar. El 12 de diciembre, en Guadalajara, la misma ciudad donde había comenzado todo, su corazón se detuvo. Al día siguiente, en la arena UFG que él mismo había construido en su rancho, se celebró una misa ante casi 10,000 personas, y su hijo Alejandro el Potrillo subió al escenario. Y cantó volver, llorando para despedir a su padre, como Vicente había pedido que fuera, porque esa canción había sido siempre la suya más que ninguna otra, la canción sobre el hombre que no puede resistir el regreso, que sabe que debería irse y no puede, que vuelve. Hubo algo en ese momento que ninguna cámara pudo capturar del todo. 10,000 personas que lloraban y cantaban al mismo tiempo, en el recinto que el propio Vicente había construido con sus manos y con su dinero, en la tierra que era suya, rodeados de la música que había sido suya durante toda su vida. Una generación entera despidiéndose de la voz que la había acompañado. Los que habían bailado sus canciones en bodas 4 décadas atrás, los que las habían escuchado de sus padres en el coche, de camino al colegio, los que las habían descubierto solos una noche de desamor, buscando sin saber qué buscaban y encontrando exactamente lo que necesitaban. Todos allí, todos cantando, volver. Y así fue enterrado Vicente Fernández en el jardín de su rancho Los Tres Potrillos, rodeado de la tierra que siempre había amado, a unos kilómetros de Huentitán el Alto, donde todo había comenzado. Lo que Vicente Fernández nos deja no es solo música. Es una demostración de lo que ocurre cuando alguien se niega a rendirse durante 12 años de noes. Es la historia de un hombre que tomó las palabras de otro hombre que no le quería y las convirtió en los himnos de una generación entera. Es la prueba de que la obstinación, cuando va acompañada de talento genuino, acaba siempre por vencer. Pero sobre todo, Vicente Fernández nos deja esto: la certeza de que hay voces que no son de un solo hombre, que pertenecen a todos los que las escuchan, que viven en los coches y en las cantinas y en las cocinas, y en las bodas y en los funerales,
que sobreviven a quien las canta, que duran, que vuelven, que siempre vuelven. Hay una última cosa que vale la pena decir sobre Vicente Fernández, y es esta. Cuando le preguntaban en las entrevistas qué quería que dijeran de él cuando ya no estuviera, siempre respondía lo mismo, que fue un hombre que le cantó a su pueblo, no a un público, no a una audiencia, no a unos consumidores o a unos seguidores, a su pueblo. Y eso en el fondo es lo que explica todo. ¿Por qué la gente lloraba cuando cantaba? ¿Por qué 50.000 personas cantaron con él en la Plaza Monumental como si la letra fuera de ellos? ¿Por qué 220.000 personas se reunieron en el Zócalo en 2009 solo para escucharle? Porque Vicente Fernández no cantaba para la gente, cantaba con la gente. Y esa diferencia, tan pequeña de decir y tan enorme de lograr, es la que separa a los artistas buenos de los que perduran, la que separa a los que llenan estadios de los que llenan generaciones, la que separa a los que tienen fans de los que tienen pueblo. Si esta historia te ha movido algo por dentro, si hay algo en la vida de Vicente Fernández que te resuena, que te hace pensar en alguien que conoces o en algo que tú mismo has vivido, quiero que sepas que hay otro hombre cuya historia es igualmente grande, igualmente dolorosa e igualmente irrepetible, un hombre que fue el origen de todo lo que Vicente Fernández cantó. Un hombre que escribió más de 1000 canciones mientras bebía tequila en las cantinas de Ciudad de México y que murió sin saber que sus letras iban a sobrevivir décadas después de él. Un hombre que tuvo más vidas que ningún personaje de novela y que a pesar de todo el éxito, murió roto por dentro. Ese hombre es Pedro Infante, y su historia es el siguiente vídeo. El vídeo sobre Pedro Infante te está esperando. Está justo aquí arriba. Dale al play, porque si la historia de Vicente te ha movido, la historia de Pedro Infante te va a romper el alma. Y eso es exactamente lo que debería hacer una buena ranchera, la que te recuerda que todo lo que sientes ya lo ha sentido alguien antes que tú, y lo puso en música para que no lo olvidaras.